Hola, buenos días. Nosotros somos alumnos de la Escuela de Enfermería Cristus Muguerza y les vamos a hablar sobre el traumatismo craneoencefálico, desde qué es hasta los cuidados que el personal de enfermería puede brindarle a pacientes con TCE. Este tema va a ser muy importante, ya que una de las causas principales por las cuales se da van a ser los choques automovilísticos, que es una de las más comunes, y también puede ser por caída, que también son muy frecuentes. Y también puede ser por... Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el TC, que sería el trauma cráneoencefálico, y pues vamos a comenzar con la anatomía para pues irnos en contexto, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con el cráneo. Como lo pueden ver en la imagen, pues este se podría decir que es una caja ósea en la cual va a estar destinada a la protección del encéfalo. Bueno, vamos a comenzar con el hueso frontal. Este, como lo pueden ver en la imagen, va a ser un hueso único y va a estar ubicado en la parte anterior y superior del cráneo. Bueno, vamos a comenzar por los huesos parietales. Estos van a ser dos huesos y van a estar ubicados en la parte superior, como lo pueden ver en la imagen, y lateral del cráneo. Bueno, después van a seguir los huesos temporales. Estos también van a ser dos y como lo pueden ver en la imagen, van a estar ubicados en la inferior a los parietales, uno de cada lado, y pues van a estar igualmente al lateral del cráneo. Bueno, vamos a tener también el hueso occipital. Este va a ser un hueso único y se va a ubicar en la parte posterior e inferior del cráneo. Vamos a tener al esfenoides, que como lo pueden ver en la imagen, este hueso casi no se puede apreciar bien porque pues está más internamente. No es como pues el occipital ni los parietales que se pueden pues ver a simple vista, así viendo solo el cráneo. Este es la parte verde y como lo pueden ver pues se ve pues interno. Este va a ser un hueso. Todos estos huesos que mencionamos anteriormente pues se van a articular entre sí y van a conformar lo que conocemos como la estructura craneal. Algo que les quería comentar es que el cráneo exteriormente va a estar rodeado de piel y tejido conjuntivo. Esto pues va a servir como primer amortiguador ante un TCE, un traumatismo craneoencefálico, y pues en esta piel y en este tejido van a albergar una gran cantidad de tejido vascularizado, pues lo que hace esta zona cutánea propensa a un choque pues hipovolémico pues en un paciente, y pues por eso se debe pues hacer énfasis en controlar el sangrado. Bueno, ahora vamos a comenzar con el encéfalo. Primeramente que nada vamos a comenzar con un qué es. Bueno, pues este va a ser un órgano muy importante que se va a encontrar dentro de la cavidad craneana. El encéfalo pues va a ser una masa, el encéfalo pues va a ser una masa pues nerviosa, que este va a mandar a todas las funciones del cuerpo humano. O sea, todas las funciones del cuerpo humano van a estar controladas por el encéfalo. Para hacer un contexto de lo que les he mencionado anteriormente, primero va a estar pues el cuero cabelludo, después va a estar la piel, luego de ahí va a continuar el hueso, que va a estar cubierto por el periosto. Luego de ahí van a seguir las meninges. ¿Qué son las meninges? Van a ser las tres capas que van a recubrir al encéfalo. Vamos a comenzar de exterior a interior, así se los voy a ir comentando. Bueno, en la más exterior va a ser la dura madre, que como su nombre lo dice, esta capa va a ser la más dura y gruesa de las tres. Esta pues va a ser la más exterior y va a estar adherida al cráneo. También va a haber un espacio entre el cráneo y pues esta capa, que se va a denominar espacio epidural. Esta capa pues va a ser una capa de tejido pues fibroso. Luego de ahí le sigue la capa aracnoides, que esta va a estar abajo de la dura madre, que es la capa anterior. Esta capa pues ya va a ser un poco más delgada y va a tener como unas prolongaciones
las cuales podemos decir que son como unos capilares que van a ir entre las meninges, y pues abajo de esta capa va a estar otra capa denominada subaracnoides. Vamos a continuar con la última capa, que va a ser la pia madre. Esta pues va a ser ya más delgada que la aracnoides y pues se va a encontrar en la parte pues inferior a la aracnoides. Bueno, continuando con el líquido cefalorraquídeo, que este pues va a estar ubicado en el espacio subaracnoideo, o sea, va a estar abajo de la aracnoides pero arriba de la pia madre. Bueno, este líquido cefalorraquídeo va a ser un líquido como transparente amarillento. Bueno, aquí lo pueden ver en la foto, va a ser un líquido como transparente amarillento. Este va a estar compuesto pues de nutrientes y va a servir como amortiguador del encéfalo. O sea, lo que va a permitir este líquido va a hacer que el cerebro pues esté flotando, por así decirlo. También pues le va a disminuir un 30% del peso del cerebro, lo que pues va a hacer que no sea tan pesado. Continuamos con el cerebelo, que este va a estar ubicado en la parte posterior del encéfalo. El cerebelo va a ayudar a controlar el movimiento de los músculos, como por ejemplo el equilibrio. También va a tener otra función, como lo es controlar los movimientos no voluntarios. A continuación vamos a tener el tronco encefálico, que este va a estar dividido en tres partes. En la parte superior va a estar el mesencéfalo, en la parte del medio va a estar la protuberancia y en la parte más inferior va a estar el bulbo raquídeo. El tronco encefálico va a estar compuesto de dos sustancias, que va a ser la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va a estar compuesta de estomas neuronales y axones, y la sustancia blanca va a estar compuesta de fibras de mielina. Como ya les había comentado, en la parte superior va a estar el mesencéfalo. Este pues va a estar compuesto de fibras nerviosas. En la parte del medio va a estar la prominencia, o también llamada puente de Barolio. Este pues, como su nombre lo dice, va a ser la parte más prominente del tronco pues encefálico. La función que va a tener es que va a participar en el sentido de la vista, también va a participar pues para que nos dé sueño, y también en el estado de alerta. Y también en la coordinación motora. Bueno, en la parte inferior les había comentado que iba a estar el bulbo raquídeo. Este pues va a estar controlando el vómito, y muy importante, también va a controlar la respiración y también la deglución. Patología del TCE. La lesión primaria va a ser el daño directo causado por el impacto del trauma o por los mecanismos de aceleración o desaceleración. Esta va a incluir contusión cortical, lesión axial, fractura de cráneo, laceración cerebral, contusión de tallo, desgarro dural o venoso, entre otras. La lesión secundaria. Esta se va a desarrollar como consecuencia de la injuria primaria. Va a desarrollar sangrados, edemas, hiperemia y trombosis. También se va a incluir el hematoma intracraneano, epidural o subdural. También el edema cerebral, hipoxia y hipoperfusión cerebral. La lesión terciaria va a ser la expresión tardía de los daños progresivos o no ocasionados por la lesión primaria y secundaria, con necrosis, apoptosis. Esto va a producir eventos de neurodegeneración y encefalomalacia, entre otros. Deterioro retardado. De los pacientes que inicialmente tuvieron un TCE y no manifestaron signos y síntomas, estos mismos se pueden presentar después dentro de minutos u horas. Se ha presentado un deterioro neurológico que va a ser causado por lesiones que pueden ser fatales si no se detectan a tiempo. Por esta razón es que todo individuo con un TCE, no importa el grado de su daño, se debe observar durante 24 horas como mínimo o hasta que esté resuelto o por lo menos controlado su trauma.
Algunos de los ejemplos del deterioro retardado van a ser como el hematoma epidural, el hematoma subdural, la contusión cerebral, meningitis, entre otros. La hipertensión endocraniana de tipo difusa. Esta va a ser el aumento agudo o difuso de todos o algunos de los contenidos intracraneanos, que va a causar un aumento del PIC, que significa presión intracraneal. Como un ejemplo de esto podría ser la hidrocefalia, que esta va a ser por el aumento del contenido del líquido cefalorraquídeo. También se va a encontrar el edema cerebral difuso, que este va a ser el aumento del parénquima. También se va a encontrar la hiperemia, que esta va a ser el aumento de volumen sanguíneo cerebral. Algunos síntomas de esta misma va a ser el deterioro de conciencia. También se va a relacionar con la triada de Cushing, va a tener hipertensión arterial, bradicardia y alteración del patrón respiratorio, entre otras cosas. Ahora pasamos a la hipertensión endocraniana focal. Esta va a ser bajo los mismos principios que la difusa, pero esta va a ejercer presión al aumento de nivel focal con efectos de masa sobre las estructuras vecinas, siendo igual o a veces más letales que la forma difusa, y cuyo único tratamiento eficaz en algunos casos es la remoción quirúrgica de la lesión causante del efecto de masa. Como ejemplos de esta lesión están los hematomas subdurales, los hematomas epidural, la contusión cerebral, neumoencéfalos, entre otros. Herniación cerebral. Esta va a ser el paso de estructuras cerebrales de un comportamiento a otro por aumento del HTS focal o difusa, con lesión del parénquima comprometido y compresión de estructuras vasculares que van a producir un infarto cerebral. La herniación singular o subfalcina. Esta va a comprometer la arteria cerebral anterior con lesiones isquémicas en su territorio, que a su vez empeorarían la herniación cerebral. La herniación nuncal. Esta es la más dramática y más frecuente por lesiones en la fosa media, con compresión del tercer par, arteria cerebral posterior y tallo cerebral. La herniación transcraneana. Esta va a ocurrir cuando hay un defecto óseo en el cráneo, herniándose el cerebro o cerebelo con HTS a través de este defecto y causando isquemia de los vasos corticales de esta misma región. La herniación tonsilar o de amígdalas cerebrelosas. Esta va a ser por lesión expansiva de la fosa posterior o tardíamente en un HTS severa supratentorial, con compresión del bulbo y la médula y la clásica triada de Cushing. Herniación central o transtensorial. A diferencia del uncal, esta va a ocurrir por un efecto compresivo cerca del hiato tentorial, ya sea frontal, parietal o temporal. Esta va a tener un desplazamiento del diencéfalo a través de la incisura tentorial, va a comprimir las mismas estructuras que el uncal, pero bilateralmente. La herniación transtentoria inversa. Esta va a ocurrir al disminuir la presión del espacio supratentorial, teniendo hipertensión endocraniana en la fosa posterior. También el cerebelo se horneará hacia el espacio supratentorial a través de la hendidura tentorial. La hipotensión en pacientes con TCE. Esta se va a deber a varias cosas, como pueden ser las heridas en escalpe, las cuales pueden ser por un tejido muy vascularizado que pierde proporcionalmente gran cantidad de sangre por minuto. También van a estar los estadios terminales con disfunción medular o colapso cardiovascular en pacientes. En neonatos y lactantes menores, en donde el continente intracraneano o el espacio subgaleal pueden albergar una cantidad suficiente de sangre, puede haber pérdidas sanguíneas superiores al 30%. El síndrome del segundo impacto. Esto va a consistir en una susceptibilidad aumentada posterior a un trauma para presentar una lesión cerebral en los siguientes 7 a 10 días. Este síndrome va a consistir en un deterioro rápidamente progresivo, llegando al coma en minutos después del segundo trauma. Lesiones específicas. El hematoma epidural. Esta va a ser la presencia de hematoma en el espacio epidural. De acuerdo con su tamaño se comportará con un cuadro de HTCE focal, que requerirá craniotomía y drenaje quirúrgico. Hematoma subdural. Este se va a definir como la presencia de un hematoma en el espacio subdural. Esto va a ocurrir por los mecanismos de aceleración y desaceleración. Este hematoma va a provenir de la lesión de los plexos venosos subdurales y venas puente que van hacia los senos venosos durales. Estos se van a clasificar en 3,
que son agudos, subagudos y crónicos. Los agudos van a tener un tiempo de evolución menor a 24 horas, con una mortalidad entre el 50 y el 90%. Esta va a ser visible en una escanografía como una lesión hiperdensa en forma de semiluna. Los subagudos van a ser mayor de 24 horas y menor de 7 días, con una mortalidad del 25%. Los crónicos van a ser mayor de 7 días, con una mortalidad del 50%. Este también va a ser visible en una escanografía como una lesión isodensa o hipodensa en forma de semiluna. Contusión cerebral. Esta va a ocurrir por los mecanismos de lesiones de golpe, que vendría siendo un trauma directo y contragolpe. Traumas por inercia o rebote. Estos mismos pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos, los cuales se van a diferenciar escanográficamente con una lesión focal córtico-subcortical, usualmente redondeada o elíptica, con edema perilesional y efecto de masa. Su comportamiento es amenazante con un aumento de efecto de masa por aumento de la contusión, y el edema con picos entre el día 4 y 7, siendo los más letales de las contusiones temporales. Semánticamente es importante diferenciar los siguientes términos: la contusión cerebral, la concusión cerebral y la conmoción cerebral. La concusión cerebral va a ser la lesión cerebral difusa con desregulación eléctrica neuronal. La conmoción cerebral va a ser la pérdida del conocimiento en un paciente con TCE, independientemente de la lesión que esté presente. La concusión cerebral va a ser un disturbio de la función neuronal y la actividad eléctrica, con incremento de los niveles de glutamato y estado hiperglucolítico e hipermetabólico cerebral, el cual puede durar hasta 10 días. Este mismo se va a presentar clínicamente por signos y síntomas que aparecen de inmediato, ocurrido el trauma, con alteración de la memoria, pérdida del conocimiento, acompañada por otros síntomas como la bradilalia, bradipsiquia, incoordinación y alteración del habla. Estos se van a clasificar según su severidad. En grado 1 leve, que es la confusión transitoria sin pérdida del conocimiento, con resolución de los síntomas en menos de 15 minutos. La grado 2, que sería moderada, síntomas que duran más de 15 minutos sin pérdida del conocimiento. Y grado 3 severa, que implica la pérdida del conocimiento independiente de los síntomas, no explicado por lesión con efecto de la masa a la escanografía. La lesión axal difusa. Estas van a ser lesiones que causan retracción de los axones, estrellas microgliales y degeneración de los tractos de sustancia blanca al microscopio. La localización de estas lesiones por frecuencia a la escanografía o visión patológica son las siguientes: la sustancia semiovial de los hemisferios cerebrales, el esplenio del cuerpo calloso, la región dorso-lateral del tallo cerebral. Estos se van a clasificar, depende de su concusión, en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 vendrá siendo la pérdida de conciencia mayor de entre 6 y 24 horas. El grado 2 sería la pérdida de conciencia mayor de 24 horas. Y el grado 3 sería la pérdida de conciencia mayor de 24 horas más síntomas autonómicos y de lesión del tallo cerebral. El manejo es principalmente de soporte metabólico, hemodinámica, vigilancia de signos autonómicos, nutrición temprana y manejo por fisiatría. También se va a incluir la fisioterapia y la terapia respiratoria. Síntomas de un traumatismo craneoencefálico va a ser dependiendo de la gravedad del impacto. Si este se va a ir desde un traumatismo craneoencefálico simple, que va a ser de que recibe el golpe y va a presentar dolor de cabeza, vómitos, mareo, y esto va a ser durante un tiempo, pero no va a haber más implicación. La conmoción cerebral, donde el paciente pierde el conocimiento inmediatamente, pero lo recupera rápidamente, hasta una forma más grave, donde va a haber coágulos, contusión, hasta un traumatismo más grave, que es donde el paciente entra en un estado de coma y ahí puede perder la vida rápidamente. Y generalmente va a haber dilatación pupilar, inmovilización del globo ocular, caída del párpado. Para diagnosticar un traumatismo craneoencefálico, este va a ser por dos maneras. Va a haber el diagnóstico clínico y el diagnóstico clínico específico, que el diagnóstico clínico no lo va a diagnosticar ni el médico, ni el neurocirujano, ni la familia. Va a ser la persona que estuvo en el impacto.
Ya cuando se detecta qué tipo de traumatismo craneoencefálico es cuando va a haber un déficit, va a haber una alteración, va a haber una crisis convulsiva, desmayos, va a presentar pérdida de memoria tardía o temprana, y entonces aquí es cuando vamos a diagnosticar que es un traumatismo craneoencefálico. Ya para un diagnóstico clínico específico, aquí ya van a ser estudios clínicos, que va a ser como una tomografía de cráneo, que esta va a ser va a ser específicamente para este tipo de traumas. Las resonancias magnéticas no son muy útiles y no son muy recomendadas, ya que los médicos puedan hacerlos que se confundan más. En la tomografía de cráneo pueden verlo en 3D, entonces pueden rotarlo virtualmente, y también pueden hacer craniotomías virtuales que aquí quitan un pedazo de cráneo y en base a eso ven cómo está el cerebro por dentro. En base a esto pueden diagnosticar el traumatismo craneoencefálico. Ahora les voy a hablar de las clasificaciones del TCE. Bueno, una de las que más utilizamos es cuando nos basamos por la escala de coma de Glasgow. Esta escala va a dividir a los pacientes en 3 grupos. Sería el grado número 1, que va a ser el leve, el grado número 2, el moderado, y el grado número 3, que va a ser el grave. Bueno, les voy a ir explicando de una por una para irnos más en contexto. Empezando por el grado número 1, que va a ser el leve. Aquí los pacientes van a tener una puntuación de un 15 a un 14. Aquí pues el paciente va a estar orientado, va a estar en estado de alerta. Puede tener amnesia y pues pérdida de memoria, que esta pues se va a recuperar en unos 30 minutos, una hora, pero se va a recuperar. O sea, va a, pues si tenía amnesia, pues va a recuperar pues la memoria y va a ir recordando las cosas. El paciente aquí puede tener fractura, pero pues no va a tener déficit neurológico. Ahora vamos con el grado número 2, que va a ser el grado moderado. Aquí los pacientes van a tener una puntuación de un 13 a un 9. Aquí va a disminuir el nivel de conciencia. También el paciente va a responder a órdenes, pero ya no tan complejas como en el grado 1, sino pues órdenes más simples. También pues ya aquí va a haber un déficit neurológico, y el paciente puede también tener fractura, y aquí va a tener amnesia y pérdida de conciencia. Continuamos con el grado número 3, que va a ser el grave. Aquí el paciente va a tener una puntuación de 8 a 3, va a tener una disminución importante del nivel de conciencia. Aquí el paciente ya no va a responder a las órdenes, va a sufrir grandes lesiones neurológicas, y pues la recuperación va a ser prolongada e incompleta. Cuidados de urgencia en un paciente con TCE. Debemos de mantener una vía aérea permeable en control de la columna cervical. Debemos inspeccionar la vía aérea y liberarla en caso de obstrucción, fijando siempre la columna cervical. Inmovilizaremos la columna cervical preferentemente mediante un collarín de apoyo multipunto, para lograr una correcta y efectiva inmovilización. El collarín debe retirarse tras descartar lesión cervical, pues al ejercer una compresión venosa del cuello podría elevar la presión intracraneal. La oxigenación y la ventilación adecuada. La frecuencia y gravedad que añade la hipoxemia y hipercapnia aconsejan que se administre en este periodo concentraciones elevadas de oxígeno, teniendo como objetivo una saturación arterial de oxígeno de no menor a 95%, independientemente de su nivel de conciencia. El traumatismo craneoencefálico deberá ser entubado en las siguientes situaciones: presenta dificultad respiratoria o ritmos respiratorios anormales, presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, saturación arterial de oxígeno menor a 95% a pesar de fracciones elevadas de oxígeno, PaO CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, lesiones graves del macizo facial y cirugía inmediata, control de la hemorragia externa y mantener la presión arterial. Debemos de mantener una adecuada perfusión, elevando los parámetros básicos como los pulsos periféricos, la frecuencia cardíaca
el llenado capilar, la presión arterial y el gasto urinario. Si el paciente con traumatismo craneoencefálico presenta hipotensión, se debe descartar hemorragia externa. Difícilmente un hematoma subdural o epidural podrían condicionar hipotensión por pérdida de sangre. Podremos infundir cualquier solución isotónica o hipertónica, debiendo evitar soluciones hipotónicas, ya que inducirían edema osmótico y aumento de la presión intracraneal. Si tras mantener al paciente eubomolémico o hipervolémico, este sigue manteniéndose hipotenso, deberemos de utilizar drogas vasoactivas como serían la dopamina, la noradrenalina o adrenalina. A la hora de haber utilizado un hipotensor, tras previamente haber sedado al paciente, utilizaremos aquellos que nos produzcan vasodilatación para poder incrementar la presión intracraneal. Cuidados hospitalarios a un paciente con TCE. La posición de la cabeza debe estar a 30 grados de elevación. Debemos de poner al paciente en decúbito supino. Esto va a hacer que disminuya su hipertensión intracraneal. También con esta posición evitaremos rotaciones de la columna cervical. Debemos de mantener una presión arterial media entre 90 a 110 milímetros de mercurio o lo que sea necesario para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. También debemos de procurar una óptima oxigenación, manteniendo el PaO2 entre 60 a 70 milímetros de mercurio. Si no reúnen los criterios para realizar ventilación mecánica, administraremos una oxigenoterapia alta FiO2. La hiperventilación. Esto va a ser una medida terapéutica probablemente útil ante una hipertensión intracraneal. Esto va a producir una vasoconstricción cerebral, disminución del flujo cerebral y al mismo tiempo una reducción de la presión intracraneal. También debemos tener un control de la glucemia. Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia podrían incrementar la lesión cerebral secundaria. En la analgesia, se van a utilizar fármacos como el paracetamol, el cloruro mórfico, el fentanilo o el tramadol. También se va a utilizar el manitol. Este está claramente indicado ante una hipertensión intracraneal, establecida secundaria a un edema o herniación cerebral. Las contraindicaciones del manitol son la hipernatremia, la anuria y la osmolaridad. La acción del manitol va a comenzar entre los 15 a 30 minutos y se mantiene entre 90 minutos hasta 6 horas o más. Se va a utilizar al 20% a una dosis de 0.25 a 2 gramos por kilogramo en 30 minutos, pudiéndose repetir su utilización a una dosis de 0.25 por kilogramo cada 4 horas. La alimentación. A la hora de alimentar a un paciente con un traumatismo craneoencefálico, siempre se optará por utilizar una sonda orogástrica en lugar de una nasogástrica, ya que puede haber un riesgo de lesión craneal que pudo haber pasado desapercibida y va a seguir presente durante las primeras 24 horas tras el traumatismo craneoencefálico, aunque el estado del paciente no empeore. Bueno, vamos a tener los cuidados quirúrgicos de enfermería. Vamos a valorar su reacción de las pupilas, su simetría, su tamaño. Vamos a valorar su nivel de conciencia. Si presenta alguna queja por alguna jaqueca, también vamos a estar checando constantemente sus signos vitales. También vamos a vigilar las características del habla, su fluidez y colocar al paciente en una posición en la que se le permita que el potencial de ventilación sea el máximo posible. En general, vamos a colocar al paciente en una posición adecuada. Vamos a mantener su cama, su ropa limpia. Vamos a ayudar con las medidas de higiene. Vamos a controlar su función urinaria. Vamos a determinar la vía de administración por el cual vamos a aplicar el medicamento. Vamos a evitar la hipertermia y el control de glucemias. Un plan de cuidados es fundamental para la realización de cuidados de calidad al paciente y para poder prevenir las complicaciones que pueda presentar este paciente con traumatismo craneoencefálico. Este es un tema muy interesante y súper complejo. Nos va a servir mucho en nuestra vida profesionales, puesto que son situaciones que la mayoría de las veces que hay algún accidente fuerte, pues se va a ver afectado o comprometido el encéfalo y el cráneo. Nos gustó mucho a las 3 personas. Sentimos que esto solo es un acercamiento a la realidad, nada como tener un paciente con un trauma craneoencefálico. Un tema muy complicado, muchas cosas que se tienen que ver, muchos factores relacionados. Nos gustaría aprender más de él, puesto que pues, es uno de nuestros temas favoritos.
Queremos agradecer a nuestro profesor Carlos Eduardo López Loya por impartirnos este tema y llenarnos de conocimiento de cosas tan importantes y que pueden salvar muchas vidas. Esperemos y pronto poder estar en un caso en la vida real para ver lo que es en realidad y así llenarnos aún más de conocimiento.